Lo que nos preguntamos es el porqué de las cosas, al nivel más profundo posible. El Instituto de Física Teórica está en la punta de lanza de una investigación a nivel mundial, pero de esa investigación no solo es partícipe la comunidad científica, como una especie de élite privilegiada, sino que tiene que hacer partícipe a toda la sociedad. Preguntas que se hacen los físicos teóricos son preguntas que puede hacerse cualquiera, como por ejemplo, ¿cuál ha sido la evolución del universo? ¿Por qué las estrellas son como son? ¿De qué estoy hecho? De la misma manera que un niño pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y siempre está preguntando ¿por qué? Pues de alguna manera los físicos teóricos no hemos pasado de esa fase. Seguimos preguntándonos el por qué siempre de las cosas, ¿no? La investigación vive de gente que se sigue haciendo preguntas y se sigue fascinando por el mundo que le rodea. Tenemos la estructura matemática que nos permite hacer esas preguntas y hacer predicciones. El IFT es un instituto en el que cada uno de los integrantes puede seguir su línea de trabajo sin ningún tipo de interferencia de los demás. No hay un concepto de jerarquía, cada uno lleva adelante sus proyectos, tiene estudiantes. Yo creo que este ambiente favorece muchísimo la producción científica y el que todos nos encontramos muy a gusto. Yo creo que es muy importante estar en un ambiente que realmente te motiva y te está sugiriendo cosas de manera continua. El IFT es ciertamente uno de los institutos de física teórica más importantes de Europa. Hay muy buenos investigadores. Y la gente joven es muy potente, muy potente. Los congresos se organizan también aquí, hay un montón de congresos. Eso permite que gente de fuera venga, gente que tú has leído sus artículos y te interesa discutir con ellos y puedes tenerlos de primera mano aquí. Uno puede imaginar la ciencia como un árbol que tiene un tronco, tiene unas raíces y tiene unas ramas. Y uno puede fijarse solo en las ramas, en las hojas y en las flores, que son muy bonitas, muy vistosas. Y sería el análogo quizá de las aplicaciones prácticas de la ciencia. Pero para que el árbol esté ahí hace falta que tenga raíces. Y las raíces al final son la física fundamental. La física básica que se dedica a explorar los grandes principios, las grandes leyes del universo. Hay muchas teorías que intentan explicar la naturaleza de la materia oscura y una de las más estudiadas supone que esté formada por partículas que aún no conocemos. La materia oscura está aquí, viajando aquí por nuestros cuerpos ahora mismo, pero no hay ninguna interacción. La teoría de cuerdas, en su forma más sencilla, tienen 10 dimensiones, o mejor dicho, 9 dimensiones más el tiempo. No tiene nada de extraño que existan dimensiones externas. Con la interacción fuerte, cuanto más acercas las partículas, menos notan la interacción, más libres son. Cuanto más las alejas, más sienten la interacción, más fuerte se vuelve la interacción. Es algo muy poco natural y que hace que esta fuerza sea una fuerza muy difícil de tratar. Se ha formado un nuevo estado de la materia que se supone que dominó los primeros instantes de la evolución del universo, que es el plasma de quark y gluones. Cada vez que hemos aprendido algo sobre el vacío, ha sido una revolución. Hemos aprendido algo sobre el vacío hace 2000 años, cuando descubrimos la geometría. Y luego Einstein nos enseñó que el vacío tiene propiedades de curvatura. Todo lo que hemos ido aprendiendo a nivel fundamental en la física ha sido básicamente darle propiedades al vacío. El vacío, al parecer, está permeado por una cosa uniforme que está dentro de ti y fuera de ti, que se llama el campo de Higgs. Tiene que existir la partícula de Higgs después de 10, 15 años trabajando, haciendo cálculos, diciendo aquí tenéis que encontrar algo que se comporta de esta manera y lo encuentran de verdad. Increíble, increíble de verdad. Hay momentos en los que cuando uno hace una serie de predicciones se encuentra que algo encaja. Y cuando encaja es un momento verdaderamente fascinante. Ahora mismo estamos en un momento muy interesante porque hay varios datos experimentales en varios campos que nos están dando pistas muy importantes sobre cómo funciona el universo.